tardes. Por favor, mantengamos la distancia. Bueno, buenas tardes a todos, señoras y señores. ¿No se oye? Sí, se oye. Pero, presidente, habría que garantizar que están conectados, están oyendo. Sí. No, lo que pasa es que atrás están hablando, como siempre. Hay que asegurar esto, estamos ahora mismo iniciando, no pasa nada, vamos a esperar a hacer estas comprobaciones técnicas. Pero yo quería aprovechar, aunque esté fuera del programa, para saludarles, para desearles un feliz año, para invitarles a que nos sigan, presencial o virtualmente. Ahora lo que se impone por la situación en la que nos hallamos es más bien un seguimiento a través de las tecnologías, el que pueda, el que quiera venir y con arreglo a la normativa, pues siempre es muy bien recibido, ¿no? Pero son tiempos estos muy complicados. Nosotros, por lo menos un servidor, no es un negacionista, no soy un negacionista, y tengo que decir que hay que mantener la precaución, hay que mantener todo el cuidado, toda la prudencia, las distancias que sean posibles, y por favor, pues, en fin, que lo tengamos esto muy presente por el bien de todos. Bueno, el centro asturiano, ¿ya se ha solucionado esto? ¿Nos están siguiendo? Sí. ¿Cuántas personas hay de momento por virtuales? Vamos, reales, pero que nos siguen. Fantasmas no somos. No, me refiero para la rosa. Bueno, agradecemos mucho a todos la presencia a través de la tecnología o aquí en el Salón Príncipe de Asturias. Es una satisfacción realmente que podamos mantener la actividad sociocultural. Estamos siendo golpeados a nivel mundial, pero también en España, muy fuertemente, cuando no por el clima, pues por la pandemia que no cesa, por sucesivas oleadas, ahora efectivamente por la nevada helada y, en fin, unos tiempos muy complicados, una crisis muy severa desde un punto de vista socioeconómico, sanitario, por supuesto. Lamentamos profundamente las pérdidas de todas aquellas personas que se nos han ido. Tuvimos precisamente un recordatorio religioso el mes pasado para estas personas, pero siempre están en nuestro corazón y bueno, hay que seguir también por ellos, por todos, y entonces agradecemos muchísimo pues este acto de don Ignacio Moyá, ya en un ciclo que está impartiendo sobre España, nuestra querida España, un pasado de leyenda. Y para no detenerme más y privarles de esta conferencia, que como las demás es muy instructiva y muy estimulante, con un discurso verdaderamente rico y en fin, muy conocedor de toda la historia que nos cuenta, pues voy a leerles algunos datos que por aquí tengo. Don Ignacio Moyá Ayuso, comandante de infantería en situación de reserva. Durante su trayectoria militar ocupó destinos operativos en el Grupo de Fuerzas Regulares 54 de Ceuta, en el Grupo de Operaciones Especiales de Colmenar Viejo y ha ostentado el mando de la Compañía de Transportes de la Agrupación Logística número 1 en Madrid. Antes de pasar, no, son las cuestiones tecnológicas. Digo, anda. Sí que es coche, ahora Tenemos un sistema, Rosa, que probablemente los enmudezca. ¿Por qué? ¿Qué digo, mamá? Que los enmudece. ya le van a quitar la... Pero no funciona. Sí. Por favor, los que estén en casa, si me oyen, por favor, los que estén en casa, que mantengan el silencio. Pero no hay un silenciador ahí. Tranquilo. Por favor.
La pastilla te ve. instalado. Dice que no es para tomar más artículos. Ah, es ese, sí. iPhone de Andrés. iPhone de Andrés. Y otro más. Que durante unos días. Y que cuando ella ya empieza a dormir, es aquí. Para que ahora tenemos que llevarla a la farmacia y La falta la conferencia ella. Bien, bravo. Lo que no estoy seguro si no estaba yo. La afogó, ¿eh? Esa la afogó. Nos enteramos de esos pormenores. Creyendo que nadie la escuchaba. Nunca ha pasado, son las diferencias. Claro. Gracias. ¿Cuántos participantes en este momento? Había 21, Vale. ahora Que pensé que... 24. Vale. Bueno, pues continuamos. Gracias. Disculpen los problemas técnicos. Esto es un continuo aprendizaje. Decía que don Ignacio Moya ha ostentado el mando de la compañía de transportes de la agrupación logística número 1 en Madrid, antes de pasar a la reserva transitoria en el año 93. Actualmente es máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dale Carnegie, diploma superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avante Consultores, además de ser un reconocido profesor en escuelas de negocios y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas. Don Ignacio Moya, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia, bien lo sabemos en esta casa, y en particular sobre el descubrimiento de América y su posterior conquista, hasta el punto de que ha impartido diferentes conferencias por todo el territorio nacional. En esta casa ya muchas, desde hace bastantes años, y ahora en el marco, repito, de este ciclo denominado España, un pasado de leyenda. Bien, hoy en el Centro Asturiano de Madrid, y dentro del ciclo mencionado, nos presenta la cuarta conferencia Pedro Menéndez de Avilés, el adelantado de la Florida. Se da la circunstancia de que con motivo de este personaje tan destacado, el adelantado, pues iba a venir el alcalde de Santa Cruz de la Zarza, en Toledo, pero como tienen estos problemas también de la borrasca, climáticos, pues lo ha pospuesto, por tanto le excusamos. Para nosotros, obviamente, pues es una satisfacción muy grande el que nos acompañe de nuevo don Ignacio Moya, que ya sin más, por supuesto también todos ustedes, desde casa, a través de la tecnología y aquí en el Salón Príncipe de Asturias. Nada más, muchas gracias y cedemos la palabra a don Ignacio Moya. Muchas gracias, presidente. Me parece que este micrófono no se oye. Gracias. Valentín, presidente, muchas gracias por tu presentación. Gracias una vez más al Centro Asturiano. Efectivamente, empecé siendo un conferenciante, hoy soy amigo de la casa y le estaba diciendo a los socios que solicito formalmente ser hijo adoptivo. Pero viniéndome a vivir aquí, Valentín, si puede ser, presidente. Pero que se haga socio, Bueno, la verdad que para mí es una doble satisfacción estar una vez más en el Centro Asturiano y poder presentar o traer al asturiano más universal, a Pedro Menéndez de Avilés. Gracias a quienes completan el aforo del Centro Asturiano, muchas gracias a los que ya están siguiendo por retransmisión esta conferencia. Y bueno, de verdad que mi objetivo sería, cuando yo conocí a Pedro Menéndez de Avilés, yo soy de los que empecé diciendo, Pedro, ¿qué? Que esto tiene su parte dramática, y es que yo me atrevo a decir que de la lista de personajes españoles que están en el olvido, de verdad, y no exagero, pondría a Pedro Menéndez de Avilés como el número 1 en relación con los méritos, con lo que fue, lo que supuso para el Imperio Español, la relación entre lo que fue y el olvido, en esa lista que deberíamos recuperar cuando nos conectemos, como dije en la anterior conferencia, con nuestro pasado, los españoles, como lo hacen cualquier país de nuestro entorno, sin complejos, pues ese día yo creo que Pedro Menéndez estará donde debería estar.
Así que mi propósito es tratar de contagiarles, que es una palabra o es un verbo ahora que trae mucho dramatismo, demasiado, con la crisis sanitaria, pero ojalá que en el término más positivo del verbo, ojalá que les contagie del cariño hacia este personaje asturiano y por extensión hacia todos aquellos que permanecen en el olvido. Efectivamente, como ha dicho el presidente, en mi ciclo España, un pasado de leyenda, pues ya dimos las 2 primeras conferencias, una miniserie sobre Cristóbal Colón, hablamos sobre la leyenda negra y hoy abordamos pues esta conferencia Pedro Menéndez de Avilés, el adelantado de la Florida. Ya tenemos fecha para el mes que viene para dar la vuelta al mundo con Magallanes y con Elcano y terminaré el ciclo pues hablando de esta gesta, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, de la que yo digo que solamente con este episodio sería para que sacáramos pecho y nos sintamos orgullosos de lo que España ha hecho en el mundo. Es un conquistador absolutamente excepcional, como vengo diciendo. Es que son demasiadas cosas que no caben en una diapositiva, porque el adelantado de la Florida y leo primero la reseña que nos hace Antonio Fernández Toroño, para mí el autor de la biografía, por lo menos moderna, más documentada del conquistador de Avilés. Y es que el adelantado de la Florida, bueno, decía, sus hazañas le llevaron a ser reconocido como uno de los marinos más importantes de nuestra historia. Sin lugar a dudas, el mejor marino que hemos tenido en el siglo XVI. Fue marino, militar, descubridor, estratega, ingeniero y cartógrafo, consejero personal de Carlos I y de Felipe II, capitán general de la flota de Inglaterra y San Quintín, ya veremos la importancia que tuvo esto. Hasta en 9 ocasiones fue nombrado capitán general de la flota de Indias y veremos que con 35 años, porque vamos a ver que es un personaje absolutamente precoz. Fue nombrado adelantado del rey en la Florida y gobernador de Cuba. Caballero de la Orden de Santiago, como ha dicho el presidente, comendador en Santa Cruz de la Zarza en Toledo, conquistador de la Florida y fundador de San Agustín, como sabrán, la primera ciudad de los actuales Estados Unidos. Terminaré la conferencia poniendo algunas fotografías del orgullo que en San Agustín siente por su pasado. Los americanos en general, insisto en este concepto, pues no tienen complejos con su pasado y se sienten orgullosos, haya pasado lo que haya pasado, con lo bueno y con lo malo. Y los americanos se sienten orgullosos con su pasado yanqui, pero se sienten también orgullosos con su pasado español. Y es que es verdad que la historia de los Estados Unidos no se puede entender sin España, sin nuestra nación, por lo muchísimo que hicieron los conquistadores, y veremos que este pues, es uno de los que más tendría que hablar sobre este concepto. Efectivamente, resalto que hubiera sido una tarde muy interesante si hubiera podido venir Tomás Lorenzo, el alcalde de Santa Cruz de la Zarza. Tenía idea de venir con uno de sus concejales, pues para hacer un hermanamiento entre el centro asturiano y este pueblo de Toledo, bueno, que significó para el adelantado pues uno de los privilegios con los que el rey Felipe II quiso premiar y agradecer los muy buenos y leales servicios del conquistador de Avilés. Por cierto, que no he comentado y no quiero dejarlo pasar por alto, que la frase que pongo yo, y es de mi creencia en la portada de la conferencia, y es que sostengo que si nuestros reyes, primero Carlos I de España durante poco tiempo y luego, desde luego, Felipe II, si estos dos monarcas nuestros no hubieran contado con los buenos y leales servicios de Pedro Menéndez de Avilés, probablemente sostengo que la historia de España hubiera sido otra. A ver si al terminar la conferencia comparten conmigo esta afirmación. Fue nombrado en 1568 cuarto comendador de Santa Cruz de la Zarza. No quiero dejar de decir que también esto ha sido posible porque un día, contando yo la historia de Pedro Menéndez de Avilés, mi buen amigo y coronel Antonio, que está aquí en el foro, me dijo: ¿tú sabes que yo soy de Santa Cruz de la Zarza? No di crédito, me invitó a conocer este pueblo, hoy viene también con su hermano y bueno, pues gracias a Antonio y a Pepe por acompañarnos. Es un hombre excepcional del que desgraciadamente se sabe poco, desde luego en su ciudad natal, en Avilés, en Asturias. Desde hace ya más de 100 años hay una estatua muy bonita dedicada
al conquistador, tiene su plaza y tiene su calle. En Santa Cruz de la Zarza tiene su calle también. En Sevilla, en un barrio que hay, donde han puesto nombres de conquistadores, también hay una calle, Pedro Menéndez de Avilés. Y poco más, me parece que no me dejo ninguna. Da pena que en la capital de España, en Madrid, no haya una calle, una plaza. Da pena que tengamos a Don Blas de Lezo, desde luego en la plaza de Colón, en un rincón, porque hubo que pedir perdón para poner ese monumento, pero creo que Pedro Menéndez de Avilés debería tener también un monumento aquí en Madrid. Pedro Menéndez de Avilés, junto con Blas de Lezo y don Álvaro de Bazán, son nuestros 3 marinos invencibles. No conocieron derrota. Los Estados Unidos, San Agustín, años después solicitaron una réplica y también la misma estatua que hay en Avilés está en San Agustín, y ellos, en línea con lo que he dicho, pues sacan la bandera de España y la enarbolan cuando hace falta, porque insisto que sienten mucho cariño por lo que nuestros conquistadores hicieron en Estados Unidos. Los escenarios, en el relato de su vida, van a ver, porque esto tiene que ver cómo el rey Felipe II, sobre todo, va requiriendo los servicios de su súbdito más fiel y más fiable, y es Pedro Menéndez de Avilés. Cada vez que el imperio, en la época de Felipe II, había un incendio, el bombero fue nuestro asturiano Pedro Menéndez de Avilés. De tal manera, y fíjense en las edades, con 19 años, y voy leyendo sobre todo para los que estáis al fondo del salón, que probablemente os cueste leer alguna de lo que viene proyectado en las diapositivas. En su primera etapa hay que colocar al de Avilés en el mar Cantábrico y en Europa, con 19 años. Luego, nombrado ya capitán general de las flotas de India, los servicios los va a prestar en el Caribe. Luego, más concretamente, se le va a encomendar la Florida, porque como veremos, la Florida, un territorio tan hostil como estratégico para el imperio, y Felipe II manda para allá al que necesita, que es a Pedro Menéndez de Avilés. Y finalmente es requerido para que vuelva a Europa, para mí un error, porque él tenía que haber explotado el éxito en la Florida, pero le vuelve a enviar para poder socorrer a Flandes, que está en su momento más crítico, con el gobernador Requesens, y es una situación tan crítica que tiene que ir nuestro Pedro Menéndez de Avilés. Es muy probable, luego lo volveremos a retomar, que en la cabeza de Felipe II estuviera el atacar a Inglaterra, porque la reina Isabel I y los británicos en general estaban acosando constantemente a nuestros buques de la flota de India, y también estaban acosando a la propia Flandes, y la situación se hacía insostenible, y es muy probable que al armar esa flota, cuando le encomienda a Pedro Menéndez de Avilés armar esa flota, que Felipe II tuviera ya en la cabeza el atacar a Inglaterra. Es lo que se va a repetir años después con la mal llamada Armada Invencible, que deberíamos llamar la Felicísima y Gran Armada. Pero todo esto se va a frustrar por su muerte. Va a morir súbitamente en una epidemia de un tifus llamado tabardillo, y los planes se van a venir abajo. Un dato importante es que Pedro Menéndez de Avilés cruzó el océano en 18 ocasiones, cuando las travesías duraban 70 u 80 días. Verdaderamente eran gente de una manera especial. Como en 55 años un hombre como es este pudo hacer tantas cosas como iremos viendo. Pero vamos con su biografía. Nace en 1519, como hemos dicho, en la ciudad asturiana de Avilés. Él pertenece a una familia hidalga, supuestamente pues semi-aristocrática y con cierto poderío, pero van a pasar mucho hambre en su casa y van a estar muy acosados por las deudas, porque se van a llenar de hijos. Su madre va a tener 2 matrimonios, Pedro Menéndez de Avilés se va a quedar huérfano demasiado pronto, con 9 años, y con la mala suerte de que en el segundo matrimonio su padrastro pues no va a tener química ninguna con su hijastro, con Pedro Menéndez de Avilés, y él va a tener una infancia difícil, como pongo en la diapositiva, lo que para mi gusto va a generar en él pues un carácter indómito, rebelde, que esto puesto luego al servicio de nuestro imperio va a ser muy interesante. Pero efectivamente tuvo una infancia difícil. Su segundo padre y su madre pues va a tener hasta 20 hermanos, y acosados por las deudas pues van a... 20 hermanos entre los 2 matrimonios. Pues los padres, el segundo matrimonio, van a ceder, si me permiten la expresión, a Periquín, a Pedro Menéndez de Avilés, a otra familia para que lo sostenga. Él huye de su casa y con 9 años está 6 meses, y con 9 años lo encuentra un familiar en Valladolid. Es una curiosidad histórica, porque cuando lo recuperan o lo encuentran allí en Valladolid,
Hay otro bebé que solamente tiene 1 año y que va a ser Felipe II, así que como que la historia, una cierta profecía, ¿no? No podrían imaginar esos dos, el chaval de 9 años y el bebé, que iban a estar tan unidos a lo largo de su vida. Él escapa de su casa, como acabo de decir, y él siempre va a estar soñando con el mar Cantábrico. Es un marino ya precoz. Desde que es niño él ha oído muchas historias de cómo los españoles se tienen que defender contra los corsarios franceses, que por cierto, cada vez que hablamos de piratas hablamos siempre de los ingleses, pero hay que hablar con mayúsculas, que los que más guerras nos dieron al principio fueron los piratas, los hugonotes, los luteranos, los calvinistas franceses, que constantemente acosaban toda la cornisa cantábrica. Y Pedro Menéndez de Avilés pues siempre soñaba con que algún día tendría que poder combatir, pero los padres, viendo que se ha escapado de casa, viendo que es muy rebelde, viendo que tiene ideas muy estrafalarias para los padres, pues le van a casar con una niña un poquito mayor que ella, con la idea de que con esas capitulaciones matrimoniales que él se serenara, pero si lo hubiera hecho no estaríamos hablando de Pedro Menéndez de Avilés. Así que él, bueno, pues sí, se va a terminar casando con María Solís, pero con 19 años arma su propio barco, con 19 años. Es verdad que es un patache, es una nave ligera, pero ahí va a hacer algo ya muy propio en la vida de Pedro Menéndez de Avilés, que es que toda la dotación tiene que ver con sus queridos asturianos y la gente del norte. Era muy común entonces reclutar a familiares, y con ese patache pues él va a empezar a entrar en la leyenda como marino en España, porque se va a convertir en el azote de los piratas franceses en el Cantábrico. Tiene un primer encuentro que para mí es su bautismo de fuego, cuando con 19 años en la ría de Vigo, pues él sorprende a 3 barcos franceses, todos de mayor calado y con más dotación que lo que lleva él en su humilde patache, pero son 3 barcos piratas franceses que están secuestrando a una nave española en la que iba un cortejo nupcial con 60 personas de pasaje a bordo. Maniobra de manera extraordinaria, esto va a ser una constante en Pedro Menéndez de Avilés, hasta el punto de que consigue poner en fuga a 2 de los barcos grandes y a un tercero lo va a capturar, y por ende pues va a liberar a ese cortejo nupcial. Un poco tiempo después, ya con 25 años, va a capturar una escuadra francesa. Es que la monarquía le pide que urgentemente vaya en dirección a Francia, porque hay un marino francés, un pirata, Santony, llamado Juan Alfonso el Francés, que ha secuestrado en la zona de Finisterre, ha capturado a 17 barcos españoles, y Pedro Menéndez de Avilés con su patache sale en su persecución. Antes de que entrara en el puerto de La Rochelle da alcance al enemigo, y él va a conseguir liberar a 6 de los barcos, pero es que todavía va a entrar en el puerto francés, se va a barroar, se va a juntar con el barco, con la nao capitana, y él personalmente va a dar muerte con su espada al pirata francés que comandaba ese operativo. Entra en la leyenda, y sobre todo nuestros reyes, Carlos I y Felipe II, todavía príncipe, pues empiezan a huir de las hazañas de Pedro Menéndez de Avilés, y entonces ya pasa a ser consejero personal, hombre de confianza de nuestros reyes, como vengo diciendo. Ya han puesto el ojo en él, y a partir de aquí pues le van a solicitar para todo, ¿no? Cuando tiene 35 años, y ya lo he comentado, es nombrado capitán general de las Indias. Nunca un capitán general de flota de India había sido nombrado a una edad tan temprana. Así que el imperio, una vez que ha limpiado toda la cornisa cantábrica de piratas franceses, ahora el imperio solicita que vaya a las Indias. Todavía va a intervenir, antes de ir a las Indias, en la batalla de San Quintín. La batalla de San Quintín fue importantísima, no solamente por lo que la mayoría sabemos de que, como consecuencia de la celebración de esa batalla, pues Felipe II va a construir el monasterio del Escorial. Y es que el monasterio del Escorial es el monumento que se corresponde con esta extraordinaria batalla. Fue muy importante, ocurre en San Quintín, una localidad al noroeste de París, y es muy importante porque, como consecuencia de esa victoria, que fue absoluta, pues España va a conocer un periodo de paz, y Europa, un periodo de paz de 100 años, y en esa victoria pues España se va a consolidar, y digamos que todo el foco de lo que estaba pasando en Europa se va a pasar ahora ya a América, pues porque de alguna manera se ha alcanzado una paz importante. En esa batalla de San Quintín tuvo mucha importancia Pedro Menéndez de Avilés, y me dirán, pero si era cerca de París, sí, pero es que él va a comandar la flota que el rey Felipe II manda al puerto de Calais, a unos, me
parece que son 100 y pico kilómetros de San Quintín, y él va a desembarcar ahí, logística de guerra, muchos soldados que van a contribuir a la victoria en San Quintín, y sobre todo 1.200.000 ducados, es decir, la nómina de los soldados, que habrán oído hablar muchas veces la importancia que tenía el que los soldados cobraran, porque cuando no cobraban pues se volvían contra las propias fuerzas españolas. Bueno, pues los autores apuntan que la batalla de San Quintín, si fue una victoria, fue desde luego también en buena parte por los buenos y leales servicios de Pedro Menéndez de Áviles. Y ahora va a tener en 1562 un año de desgracias, y no podemos dejar de hablar de la España caínista, de nuestra querida España, cuando nos damos de bofetadas entre nosotros y perdemos tanto potencial y tanta energía en darnos de bofetadas entre nosotros, mientras que deberíamos unir fuerzas frente al enemigo. De Pedro Menéndez de Áviles se dijo que tuvo 3 grandes enemigos en su vida: los hugonotes franceses, los nativos, de los que hablaremos ahora, especialmente hostiles, y la Casa de Contratación de Sevilla. Así que vamos a estar metidos constantemente en su vida. Pedro Menéndez de Áviles estuvo de manera crónica metido en luchas intestinas contra la Casa de Contratación de Sevilla. Había ocurrido que cuando el rey Felipe II le nombra capitán general de la flota de India, está alterando algo que era común en la Casa de Contratación, y es que eran ellos, los oficiales, los que nombraban a los capitanes generales de flota, les daban todas las indicaciones, misiones y demás. Pero Felipe II le dice a la Casa de Contratación que él quiere que a este le nombre, y eso en España no se perdona. Así que la Casa de Contratación, muy burócrata, muy pesada en su manera de maniobrar, muy quisquillosa con todo, pues va a entrar, por motivos lógicos de entender, en conflicto con este, que ha sido nombrado por el propio rey, y que encima Pedro Menéndez de Áviles, él va a tener que combatir con una manera de ser que es tan atrevido, es tan echado hacia adelante, es un hombre tan de acción, que nada tiene que ver con el registro burocrático de la Casa de Contratación de Sevilla. Así que él va a ser bastante rebelde y va a tomarse la justicia por su mano, siempre siendo leal a España y siendo leal a su rey. Pero, y claro, hay que ponerse, y no caigamos en el presentismo, hay que ponerse en la época cuando la Casa de Contratación desde Sevilla decía a los que estaban en el Caribe lo que tenían que hacer, y muchas veces Pedro Menéndez de Áviles obraba en consecuencia como él creía que tenía que hacer, siempre con buen sentido, sin equivocarse, pero alterando lo que los oficiales no querían en Sevilla. Y es un año de desgracias por 2 motivos. Primero, porque va a morir su hijo Juan. Él tuvo 5 hijos y su primogénito, el que estaba llamado a ser su sucesor, pues va a morir viniendo, era también oficial de la Armada que comandaba su padre, Pedro Menéndez de Áviles, y en una de las flotas, regresando desde el Caribe y frente a las costas de lo que va a ser la queridísima Florida de Pedro Menéndez de Áviles, ahí su hijo va a desaparecer con un barco. Él, cuando le dicen en tiempo real que ha naufragado el barco de su hijo, él decide cumplir con la misión y decide volver a España, y tenemos un móvil que está sonando, pero que rápidamente va a ser apagado. Es el móvil de Tino, no pasa nada, Tino, de verdad que te lo perdonamos. Igual no es el tuyo. Sí, es el Tino. ¿Tienes alguien piloto rojo? Bueno, tenemos un suceso paranormal en el centro asturiano de Madrid. Hoy es un día de ruidos, de alteraciones acústicas. Le digo a nuestros oyentes que nos están siguiendo en la retransmisión que hay un misterio porque tenemos en la sala un móvil que no sabemos dónde está. Está sonando. Que era el de él, hombre. Creo que vamos a llamar a los SWATs para que intervengan. Bueno, se ha silenciado el móvil, así que continuamos. Estaba diciendo que Pedro Menéndez de Áviles viene a Sevilla y cumple con la misión como capitán general de flota, pero él va a tener una pena, un hondo dolor por la pérdida de su hijo, que no le va a abandonar nunca, porque en aquella época son demasiados. Luego veremos la Florida por el lugar geográfico que ocupa. Va a ser muy común que muchos barcos se hunden allí. Hoy en día están sacando todavía muchos galeones que venían de la flota de India, pero muchos se hundían y conseguían alcanzar una costa que no había sido conquistada todavía, con lo cual era común que cuando los conquistadores llegaban a la Florida se encontraban a lo mejor españoles que habían naufragado hacía 10, 15 años
y él tiene la idea en la cabeza de que algún día va a poder recuperar a su hijo, que su hijo Juan va a ser uno de esos, y desgraciadamente no va a ser así. Pero a la pena de la muerte de su hijo Juan, que él enseguida quiere volver allí para ver si lo puede recuperar o lo puede localizar, se va a juntar con que la casa de contratación que le venía buscando las cosquillas le va a hacer una auditoría, va a encontrar algo, desde luego de muy poca importancia, van a prevaricar, me atrevo a decir, y le van a someter a un proceso judicial que prolongan, y tanto es así que va a cumplir 20 meses de cárcel en Sevilla de manera injusta, junto con su hermano Bartolomé, que encima, por las condiciones de la cárcel, pues se va a poner muy enfermo. Él está constantemente, Pedro Menéndez de Avilés, solicitando a su querido rey que por favor que haga algo para solucionar su problema. Hay que decir que Felipe II está de perfil, como que no se quiere meter en ese problema, hasta que de repente, pues la costa de la Florida, de la que hablaremos ahora, que había sido ocupada por los franceses y bueno, era más o menos tolerable, pero es que resulta que a esa ocupación se suma el que los servicios secretos españoles en Francia, o se comunica al rey Felipe II, que va a salir una flota para reforzar lo que hay en la Florida. Veremos la importancia que tiene esto, pero el hecho real es que Felipe II piensa que esta ya es la gota que colma el vaso, y entonces decide que en la Florida hay que poner orden. ¿Y a quién recurre? Pues a Pedro Menéndez de Avilés. Entonces ahora sí, el rey da orden a la casa de contratación que su proceso lo culminen, él tiene que pagar unas costas ridículas y por fin es liberado. Y le nombra adelantado del rey en la Florida. Y va a zarpar para la Florida, pero vamos a hablar primero sobre este territorio. Como ven en pantalla, ya saben que es una península donde está la actual Miami y Disneylandia y estas. Pero en aquella época este territorio, como digo ahí, era tan estratégico como hostil. ¿Por qué estratégico? Porque garantizaba la economía del imperio. Toda la inyección económica que nos venía del Caribe sí o sí pasaba por delante de la Florida. ¿Y por qué? Porque el océano Atlántico, que se comporta así, como ya he explicado en conferencias anteriores, pues hay una corriente, la del Golfo, que es que, como ven aquí, pues pasa muy cerca de la Florida. Lo vemos un poquito más en detalle. Aquí vemos cómo los galeones, al salir del Caribe, pasaban por el canal de las Bahamas y tenían que navegar rumbo hacia el norte para regresar a España, lo que se conoce como el tornaviaje. Las flotas de Indias, para poder regresar a España, tenían que navegar junto a las costas de la Florida, con rumbo norte, para poder tomar las corrientes y vientos del Golfo. Lo que se conoce como el tornaviaje. Bueno, mientras ese territorio no esté ocupado no hay problema. El problema es que ahora ya está ocupado por los franceses. Luego ese territorio sí que hay que ocuparlo y hay que controlarlo. Luego es un territorio susceptible de convertir al catolicismo a todos sus indígenas. Esto es una cuestión no de orden menor. Hoy en día sí lo sería. Hoy, para estar en la Comunidad Económica Europea, los países pueden ser aconfesionales o confesionales, pero luego se garantiza la libertad religiosa. Pero la libertad religiosa en aquella época no existía, es decir, política y religión iban de la mano, y por eso las violentísimas guerras de religiones, donde unos y otros, cristianos, luteranos o católicos, pues van a estar metidos en demasiadas guerras dramáticas. Es que el ser hereje, y lo mismo da luterano que desde el punto de vista luterano que católico, era el peor pecado que existía, y hay que meter, esto es importante y lo quiero fijar porque para entender el relato de lo que va a ocurrir allí hay que entender lo que significaba el combatir por tu propia religión. Pero nos encontramos con un terreno inhóspito, huracanes, y la hostilidad de los indígenas impedían su colonización. Como vamos a ver, España va a estar cerca de 50 años intentando colonizar o estabilizar, consolidar ese territorio. No va a ser posible por lo siguiente. Yo no seré aquí el que menosprecie el trabajo que le tocó hacer a Hernán Cortés y a Pizarro, pero es verdad que ellos, frente a estos otros conquistadores que van a entrar por la zona este de los Estados Unidos, va a haber una diferencia importante, y es que Hernán Cortés y Pizarro descabezaron unos imperios superiores a nivel de los nativos incas y los mayas, todos eran civilizaciones que se quedaron
en la época de la recolección y en la época de la agricultura, como conté en la anterior conferencia. Pero estos otros que nos vamos a encontrar en la zona de la Florida definitivamente son tribus de nativos retrasados con respecto, como he dicho, a las civilizaciones que se encuentran Hernán Cortés y Pizarro. Esas civilizaciones, pues cuando fueron descabezadas por Pizarro y por Hernán Cortés, como que cayó todo el aparato, digamos, del enemigo, y entonces los conquistadores que iban allí podían hacer, y entiéndame, carrera, porque verdaderamente los que fueron a América eran personas normales en España que querían allí medrar, querían ganar dinero y querían mejorar su vida, y entonces encontraron unos territorios limpiados, limpios, si me permiten la expresión, por Hernán Cortés y Pizarro, y pudieron cultivar y pudieron avanzar y pudimos hacer pues una civilización verdaderamente extraordinaria. Recuerden que ya lo conté en la anterior conferencia, que antes de que caiga el imperio por la emancipación de los países hispanoamericanos, Ciudad de México y Lima tenían alcantarilla cuando en Europa no existía. Quiero decir que el progreso fue posible en esos territorios. ¿Qué nos va a pasar aquí? ¿Con qué se van a encontrar los conquistadores? Pues que son tribus muy hostiles, que practican una cierta guerra de guerrillas, y cuando los españoles consiguen pues a un grupo de 200, 300, 400 nativos pues someterlos, pues la tribu de al lado vuelve a empezar, y esto otra vez poner el contador a cero. O sea que la hostilidad de los indígenas va a ser una constante tremenda para los conquistadores, pero es que lo inhóspito del terreno, es que no había manera de autoabastecerse en esos territorios. Esto va a ser un problema serio en la conquista, y veremos cómo maniobra Pedro Menéndez de Avilés. Y luego, ¿qué le voy a decir de los huracanes? Que entonces era exactamente igual que ahora. Y vamos a ver que buena parte de las expediciones no valieron para nada todo lo que allí se cultivó, todo lo que se amarró, porque venía un huracán y lo tiraba por tierra. Precisamente voy a hablarles de 4 intentos de conquista de la Florida. Hubo otros de orden menor, pero los 4 más importantes habría que empezar con Juan Ponce de León, que en 1513, es decir, 50 años antes de que Pedro Menéndez de Avilés termine conquistando por fin la Florida, Juan Ponce de León va a ser el descubridor. Él, en 2 etapas diferentes, en 1513 durante unos meses, y va a volver a repetir en 1521 con 3 barcos y 200 colonos. Por cierto, la palabra colono no tiene nada que ver con Cristóbal Colón, es un verbo derivado del latín que viene a significar como cultivar un terreno inhóspito, un terreno abandonado. Bueno, como todos los conquistadores al llegar cultivaban, de ahí se sacó esta palabra, 200 colonos. También debo decir o recordar que España nunca tuvo colonias. Las colonias, entendidas como plataformas económicas para sacar provecho de los terrenos conquistados, lo hicieron los anglosajones. Nosotros hicimos provincias de pleno derecho, o lo que fueron los virreinatos. Pero empleemos el término de 200 colonos. Observen cómo progresivamente España va mandando cada vez más barcos y más colonos. Juan Ponce de León va a ser el descubridor de la Florida. Pero en el segundo intento, bueno, porque él nada más llegar se encuentra con la hostilidad de los indígenas, algo que sorprende a los españoles, porque en aquella época no se hablaba de que los nativos indígenas se comportaran de aquella manera. Él no va a conseguir hincarle el diente, si me permiten la expresión, en estos años en la Florida, y encima la segunda vez que lo intenta, en 1521, 8 años después, va a recibir una herida mortal, una flecha envenenada, le va a impactar en una rodilla y va a terminar muriendo en Cuba. Así que primer intento frustrado. El siguiente intento hay que irse al año 1528, y aquí tenemos la monarquía mandó a Pánfilo de Narváez, probablemente uno de los peores conquistadores que hemos tenido. De luego debió ser un extraordinario soldado, muy atrevido, muy aguerrido, pero con un nivel de liderazgo pésimo. Así que se habla de que esta expedición, la de Pánfilo de Narváez, fue tan desgraciada como desastrosa. Desgraciada porque ahora ya Pánfilo de Narváez se va a encontrar un huracán que va a tirar por tierra todo el intento de consolidar ese territorio, y desastrosa porque Pánfilo de Narváez no acierta en las decisiones que tiene que ir tomando. Yo me gustaría que estas ventanas que voy abriendo, si les contagio con mi entusiasmo por la historia, ojalá que se metan y puedan ver a cada uno de estos conquistadores, que cada uno podría recibir también sus libros, sus películas, en fin, ¿qué les voy a contar? Pero el segundo de a bordo de Pánfilo de Narváez era Cabeza de Vaca, que iba en condición de contable,
Y es que la monarquía mandó a Cabeza de Vaca porque, cosa que yo no entiendo, porque no se terminaban de confiar en Pánfilo de Narváez, que las había tenido ya muy gordas con Hernán Cortés. Le faltaba un ojo porque entró en combate con Hernán Cortés cuando él fue como oficial a tratar de ver qué estaba haciendo Hernán Cortés, que empezaba a hacer la guerra por su cuenta en México, y va a recibir un espadazo en un ojo y ya siendo tuerto es cuando llega a la Florida. Pero toma un sinfín de decisiones, a pesar de que Cabeza de Vaca le está diciendo constantemente que eso no debería ser así, y terminan muriendo por víctima de un huracán. Y de Cabeza de Vaca solo recordarles que es el protagonista de probablemente una de las marchas más intrépidas de la historia del mundo. Cabeza de Vaca va a cruzarse de este a oeste todo el continente americano, lo están viendo en pantalla, durante 8 años y va a recorrer 7.000 kilómetros. La historia de Cabeza de Vaca, de verdad, créanme que merece la pena que la veamos. En 1538, Hernando de Soto, y fíjense que seguimos subiendo, ahora ya son 9 barcos y 150 colonos, Hernando de Soto es uno de los primeros que verdaderamente se va a meter en el continente, y no me extraña que los americanos, como veremos, tienen a Hernando de Soto en el Capitolio, en el recién atacado Capitolio americano. Lo tienen ahí porque fíjense el itinerario que sigue. Él va a ser el que descubre el río Mississippi, y en otra expedición paralela, gemelar, va a ser otro conquistador nuestro el que va a descubrir el Gran Cañón del Colorado. O sea, todo lo que hoy entendemos como 100% americanos, nuestros españoles lo pisaron y lo descubrieron. Hernando de Soto va a terminar muriendo en el Mississippi de una malaria, y era tal la aureola que tenía con los nativos que los propios españoles por la noche, y lo están viendo en la fotografía que hay en pantalla, deciden darle sepultura en su querido Mississippi, y en un tronco lastrado con piedras lo van a tirar al fondo, con la intención también de que los indígenas no sepan que ha muerto el gran Hernando de Soto. Y esto, pues, efectivamente está en el Capitolio de los Estados Unidos, como vemos en la foto que saco aquí del Capitolio, donde esa parte del mosaico pues tiene que ver con el entierro de, insisto, Hernando de Soto en el río Mississippi. Y el gran órdago se va a hacer en el año 1559, fíjense que en 1565 es cuando va a tener que ir por fin Pedro Menéndez de Avilés como último recurso ya, porque si queremos conquistar y controlar aquello, debió pensar Felipe II, hay que mandar al asturiano. Pero en 1559 Tristán de Luna, y si me permite la broma fácil, pues fue una expedición muy triste, porque a Tristán de Luna le va a pasar muy parecido como Pánfilo de Narváez. No fue un buen mando, y ahí hacía falta mandos muy consolidados para poder gestionar la dificultad enorme que tenía, como vengo diciendo, el poder conquistar estos territorios. Encima cayó enfermo, fue sustituido por otro conquistador y terminó pues muriendo en el ostracismo en México. Pero Tristán de Luna tuvo la triste desgracia de que por 2 veces 2 huracanes demoledores pues tiraron por tierra. Fíjense que son desde 1500, bueno, durante un año los 2 intentos de estabilizarse pues van a ser infructuosos por culpa de los huracanes. Así que en 1559 el rey Felipe II dice: ya no quiero más, no mando ni más dinero ni más hombres. Han muerto ya cerca de 1500 españoles tratando de entrar en un territorio que se está demostrando como hostil y como imposible de conquistar, y prefiere ya que quede sin ocupar, claro, confiando en que no lo ocupen otros. Y eso es lo que va a pasar, y es lo que aparece en pantalla, que en 1562, es decir, 3 años después, se van a establecer los hugonotes franceses, incumpliendo los acuerdos internacionales. Francia en aquella época se vio envuelta en unas guerras de religión, pues porque eran católicos, pero los hugonotes plantaban cara también a los católicos, y lo que van a hacer los hugonotes, piratas, absolutos piratas, porque España había firmado el acuerdo un momento, que no me acuerdo del nombre, la paz de... Es que no sé francés, lo que pone ahí en pantalla. La paz de Chantilly-Cambrésis. Bueno, pues, y mediante esa paz estábamos a bien con los franceses. No para que el gobierno francés, la monarquía francesa, se ponía de perfil y dejaba que los hugonotes, que no tenían sitio en la propia Francia, que se sentían acosados, pues decidieron ir a ocupar la Florida. Es parecido a lo que va a pasar con el este de los Estados Unidos, con el Mayflower y con
los puritanos. Entonces, esto ya es preocupante para Felipe II. Aquí traigo un grabado de Teodoro de Bry. Saben que el canalla de Teodoro de Bry es el que va a hacer unos grabados que, como conté en la anterior conferencia, pues nos van a hacer mucho daño porque van a impulsar mucho la leyenda negra contra España. Pero esto que están viendo en pantalla, se ve cómo se tergiversa la historia, lo llevan haciendo desde hacía muchísimos años, o lo han hecho durante muchísimos años los anglosajones. Claro, como ellos escriben nuestra historia, pues nosotros no escribimos la nuestra, la escriben ellos, y yo haría lo mismo, pues escriben lo bueno de ellos, lo ensalzan, como vemos en pantalla, porque eso que ven ahí es la llegada bucólica de los hugonotes, que están hablando con Jerry Bow en 1562 y casi que le dan las gracias a los franceses por haber llegado. Nada que ver con nosotros los españoles, los mismos grabados de Teodoro de Bry, pues a nosotros los españoles nos dibujaron pues como perros, absolutos perros de caza. Pero bueno, es verdad que los franceses al ir a la Florida están invadiendo, por un lado, el Tratado de Tordesillas, que yo comprendo que si estuviera en el bando enemigo, o sea, en la época, es que el rey Francisco francés gritaba y decía, pero por favor que alguien me diga en qué parte de la Biblia Adán y Eva se dijo que, ¿a quién le dijo a Adán y Eva que se iba a partir el mundo entre portugueses y españoles? Es decir, que se partía el mundo entre dos monarquías, la española y la portuguesa. Claro, el francés con razón se quejaba, pero es que era la mentalidad de la época, es que el Papa, que es el que decide cotejar el Tratado de Tordesillas, era si me lo permiten, el Tribunal de Estrasburgo de actualmente, es decir, en Europa todo el mundo se plegaba ante lo que decía el Papa. Pero es más grave también el que prostituyan la paz esta de Château-Cambrésis, porque esta es la paz que se deriva de la guerra de San Quintín, y mediante esta paz se comprometen España y Francia a tratar de ensalzar el catolicismo combatiendo a los herejes. Y además en esa paz está contemplada que Francia no puede ocupar los territorios del Caribe, pero esto va a estar siempre de perfil el gobierno francés, con lo cual hay que mandar a Pedro Menéndez de Avilés. Este es el momento, estamos en el año 1565, se le nombra adelantado de la Florida, se capitula con él, y Pedro Menéndez de Avilés, en una situación complicada, porque recuerden que lo hemos sacado de prisión, y los hugonotes ya se estaban medio estableciendo, pero se sabe que hay una flota que está navegando ya rumbo a la Florida, y que por lo tanto, si ocupan y mantienen el control de la Florida, económicamente, como he dicho ya, el Imperio Español podría sufrir un revés importantísimo. Así que se arma una flota que van a salir de Cádiz y de Asturias, 12 barcos y 1500 hombres, pero la flota tiene un viaje lleno de vicisitudes y se dispersa, tormentas, mientras están navegando, pero aquí Pedro Menéndez de Avilés pues va a hacer algo muy propio de su personalidad. Leo lo que pongo en pantalla: para no perder el factor sorpresa y a pesar de navegar con una flota maltrecha, 5 barcos de los 12 que zarparon y 500 hombres de los 1500 hombres que zarparon, Pedro Menéndez se dirige directamente a la Florida y en 2 encuentros expulsa o elimina a los hugonotes. Es decir, Pedro Menéndez sabe que va a llegar allí y se va a encontrar una flota francesa y un contingente francés superior al español. Pero este es nuestro Pedro Menéndez de Avilés en estado puro, intrépido, pero con la cabeza muy bien amueblada. Es un hombre que es muy sensato, muy razonable, pero a la vez intrépido como militar, contundente, y él aquí juega muy bien con el factor sorpresa. Así que se dirige a la Florida y vamos a explicar rápidamente estos sucesos, es la parte más de leyenda de Pedro Menéndez de Avilés, cómo se comportó para poder conquistar la Florida, y sobre la que le va a caer también su particular leyenda negra, como veremos a continuación. En este primer dibujo vemos una vez más la península de la Florida, y en este, poniendo un poco el zoom, si me lo permiten, pues vemos dónde está ubicada la ciudad de San Agustín, para que entendamos estos hechos dónde ocurren. Pedro Menéndez de Avilés ha llegado al Caribe, a Puerto Rico, y decide seguir de largo y dirigirse directamente a la costa. Arriba está Fort Caroline, es el fuerte que han establecido ya los franceses, que llevaban ya años intentándolo y estaban teniendo el mismo resultado que los españoles, de encontrarse pues con unos nativos hostiles, con un territorio inhóspito, con huracanes, pero en Fort Caroline ya, o Caroline, porque eso debería ser en francés, los franceses están no solamente ya medio estabilizados, sino, como he dicho, con un contingente de barcos que van a
a engrosar lo que allí hay. Con lo cual, lo que hace Pedro Menéndez de Avilés es dirigirse directamente a Fort Caroline, pero al llegar a un lugar, el 28 de agosto, el día de San Agustín, divisan una bahía idónea para sentarse. Es decir, Pedro Menéndez de Avilés va buscando a los franceses, pero entiende con su buen ojo que esta bahía, dibujada en 1762, puede ser idónea para establecer una ciudad. Y ahí es donde finalmente se va a establecer San Agustín. Pero él de momento ignora esa bahía y sigue de largo para llegar rápidamente a Fort Caroline. Ahí las dos flotas se encuentran hacia el norte, pero los franceses huyen. Parece ser que Pedro Menéndez de Avilés se abarloa muy cerca de los franceses, que tienen ahí ya los barcos atracados. Hay un careo, porque en esa época los militares se hablaban a veces antes de combatir. ¿Quiénes son ustedes? Contestan los franceses: somos franceses hugonotes, que en nombre del rey de Francia venimos a ocupar este territorio. ¿Quiénes son ustedes? Y contesta Pedro Menéndez de Avilés: españoles, que venimos en nombre del rey Felipe II y además con la orden de acabar con todos ustedes, así que les ruego que si son tan amables abandonen el lugar. Cuenta la historia que se mofan los franceses cuando Pedro Menéndez de Avilés les indica que es mejor que se vayan, porque él viene con orden de terminar con la vida de todos ellos de manera categórica. Y parece ser que los franceses se ríen, pero cuando ven que efectivamente empieza a proceder a desembarcar sobre ellos, cortan rápidamente las amarras y los franceses huyen al ver la contundencia de Pedro Menéndez de Avilés. Después de una persecución de varias horas, Pedro Menéndez de Avilés, que lleva barcos de inferior categoría que los franceses, decide pues dar la huida por buena y se viene rápidamente a San Agustín con idea de desembarcar también a los muchos colonos que tiene y liberar los barcos o dejarlos preparados para la guerra, porque dentro pues hay un contingente importante de colonos. Regresan a la bahía y se establece fundando San Agustín. A la flota enemiga le sorprende un huracán. Es decir, Pedro Menéndez de Avilés tiene la cabeza muy bien amueblada y a nivel estratégico es un hombre que militarmente debió ser sencillamente extraordinario, porque él calcula que con la huida de los franceses él dispone de 3 días para llegar, desembarcar en la bahía de San Agustín. Él ya conoce las mareas o las intuye, él tiene 2 barcos que no pueden entrar hasta San Agustín y sabe que rápidamente hay que bajar toda la carga y el personal que hay ahí y mandarlos urgentemente para Cuba, porque por el calado que tienen esos barcos no van a poder entrar en San Agustín, y él ha calculado que en 3 días los franceses que han salido huyendo van a regresar. Lo clava y justo cuando los 2 barcos que van hacia Cuba están abandonando la zona, aparecen los franceses. Y la historia de la Florida hubiera sido otra, si no fuera porque aquí vamos a tener mucha suerte, y es que cambia súbitamente el tiempo y un huracán se come literalmente o desarbola toda la flota francesa, y bueno, pues fue una suerte para nosotros porque se pudo consolidar San Agustín. Y ahora Pedro Menéndez de Avilés va a hacer algo absolutamente intrépido, y es que él calcula que los franceses que están en Fort Caroline deben estar la mayoría, y desde luego los soldados más avezados deben estar embarcados en esos buques que están ahora combatiendo contra el huracán. Así que a él se le ocurre ir a Fort Caroline, pero por tierra. De manera audaz los españoles se dirigen por tierra hacia los hugonotes que quedan en Fort Caroline. Y Pedro Menéndez va a avanzar por tierra con 10 compañías, con 500 hombres. Va a ser una marcha de 85 kilómetros por bosques, pantanos e intensas lluvias. 4 días, está considerado como una de las marchas de nuestra infantería española probablemente más duras. Fueron 85 días. Hay que pensar que los huracanes han pasado por ahí, que todo es lo que vemos en esos dibujos, todo es temporal, todo es viento, que el territorio estaba totalmente desfigurado, que no podían apenas dormir porque el agua constantemente les llegaba hasta la rodilla, con lo cual tienen que dormir en las ramas de los árboles, que el terreno está desfigurado, que consiguen llegar hasta Fort Caroline pues gracias a un desertor francés que se llevaron con ellos y gracias a los indígenas que también le ayudan. Llegan de madrugada y lo que va a hacer Pedro Menéndez de Avilés es sorprender al enemigo al amanecer y los va a eliminar, los va a pasar a cuchillo a los cerca de 200 franceses que hay allí, perdonando primero a cerca de 70 de ellos por ser mujeres y por ser mayores de 15 años. Pedro Menéndez de Avilés siempre va a tener esta deferencia con el enemigo.
Pedro Menéndez de Avilés no es un hombre cruel en absoluto, para nada, va a pasar a la historia. De hecho, les digo que de Felipe II se le ha acusado de un eufemismo, porque Felipe II es el que dice que sus tropas ya no quiere que se llamen conquistadores, y quiere que se llamen pacificadores. Y muchos han reído y han dicho en la historia que bueno. Pero es que es verdad, y en Pedro Menéndez de Avilés lo vemos. Pedro Menéndez de Avilés es tan inteligente que se da cuenta que no puede ni debe ser cruel con los nativos, no solamente porque ya lo quiso así la reina Isabel de Castilla, sino porque es que además es poco inteligente plantar cara a esos indígenas tan hostiles, con lo cual va a ser un extraordinario negociador, conversador, un hombre conciliador, y esto no tiene nada que ver con lo que efectivamente hace en Caroline, que va a terminar llamándose Matanza, como lo veremos, porque así fue. Él perdona la vida a los como he dicho antes, a las mujeres y a los críos por debajo de 15 años. También va a perdonar en otros episodios a los músicos, porque él sentía especial predilección por la música, así que a los músicos enemigos les perdonaba la vida, pero él comprende que en ese momento él no tiene abastecimiento para dar de comer a nadie. Él comprende que tiene que cumplir con lo que le ha dicho el rey Felipe II, y es que le dijo que tenía que ser categórico porque eran demasiados los avisos que se habían dado en Francia de lo que estaban haciendo, y como no oían o no atendían a esos requerimientos, y es que además eran piratas. El hecho de que sean piratas hay que entenderlo, porque era la capa más baja. Eran absolutamente asesinos, bandoleros, y a nosotros nos van a pasar a degüello en muchas ocasiones, como veremos a continuación. No eran corsarios, es que esto es importante el dejarlo matizado. Es decir, los corsarios, cuando yo estoy, si España está en lucha con Francia, yo en España puedo dar patente de corso a mis marinos para que ataquen a los buques enemigos, para hundirlos o para hacernos con la economía que llevan esos buques. Pero se hace con el enemigo y se hace patente de corso. Pero es que con Francia teníamos una relación de amistad, había un acuerdo firmado. Lo que hay que llamar con mayúsculas piratas. Los hugonotes que vinieron no eran corsarios, eran piratas. Y he dicho que en 2 encuentros, porque Pedro Menéndez de Avilés va a degollar un número importante, lo veremos ahora en pantalla, de hugonotes franceses, a unos en Fort Caroline y a otros cuando ya se ha hecho con ese fuerte francés. Al día siguiente, y solamente con 40 voluntarios, porque la mayoría que quisieron quedarse allí, hace el viaje de regreso, la misma marcha pero a la inversa. Lo hace siempre en cabeza Pedro Menéndez de Avilés con sus 40 hombres, y cuando llega a San Agustín, que ya se están estabilizando, le dicen los nativos que han encontrado a franceses fruto de las tormentas y los que se habían perdido en la mar, que habían desembarcado como unos 40 kilómetros al sur de San Agustín. Y efectivamente, en la zona que ven en pantalla, en Matanzas, va a volver a degollar a cientos de ellos. En total, fueron un total de 350 hugonotes fueron pasados a cuchillo, por piratas, por cumplir con lo que decía el rey, y porque era su vida o la nuestra, y porque no había manera de poder mantener a los prisioneros, puesto que esto va a ser una constante ahí en la Florida. Los únicos abastecimientos que tenían los que llevaban en los barcos. Es que este territorio no daba absolutamente nada. Así que a Pedro Menéndez de Avilés le va a caer su particular leyenda negra. Francia, de manera muy airada, va a protestar. Aquí el rey Felipe II va a proteger a su conquistador. Y claro, aquí es donde yo digo que si el comportamiento de nuestros conquistadores fuera de brutalidad, como lo ha hecho y hemos visto Pedro Menéndez de Avilés, es que era lo normal en la época. Unos años después, un francés, Dominique de Gourguet, con 3 barcos y 200 tripulantes, y aprovechando que Pedro Menéndez de Avilés está en la península, está en España, va a arrasar San Agustín con 3 barcos y 200 tripulantes. Pero es que el corsario Francis Drake hizo una expedición, la primera de las Indias, entre 1585 y 1586, y dejó un rastro de sangre y de destrucción en Vigo, en Santiago,
en Cabo Verde, en Cartagena de India, en Santo Domingo, y todavía a su regreso se detuvo en San Agustín, lo vemos ahí, y el 28 de mayo de 1586 pues también arrasó San Agustín. Bueno, una vez que Pedro Menéndez de Avilés ha fundado la ciudad de San Agustín, el 28 de agosto, como vemos, ahora solicita ayuda al gobernador de Cuba. Vengo repitiendo que ese territorio era muy difícil de abastecer, luego dependíamos de Cuba, que estaba relativamente cerca, pero nos vamos a encontrar otra vez con nuestro querido cainismo, porque Francisco García Osorio, el gobernador de Cuba, va a impedir cualquier socorro o cualquier ayuda a Pedro Menéndez de Avilés, que yo entiendo que debería despertar muchos celos y muchas envidias, porque era un hombre muy fuerte, con una gran aureola, no debió tener un carácter fácil, que eso tampoco facilitaba las cosas, así que el gobernador de Cuba, que fue un muy mal gobernador, no solamente no porque no socorriera a quienes lo necesitaban, porque Hernán Cortés se fue para el norte y él ya se pudo autoabastecer, pero Pedro Menéndez de Avilés, por lo que vengo diciendo, necesitaba de ese aprovisionamiento que le va a negar el gobernador de Cuba. Pedro Menéndez de Avilés tiene que reaccionar y hace el corso él en la zona norte de la isla de la Española, donde se asentaban piratas franceses y ya también ingleses, y él mismo tiene que buscar el sustento atacando a los enemigos franceses e ingleses, porque nosotros los españoles, los de Cuba, no le vamos a dar ese apoyo. Eso va a ser una constante en Pedro Menéndez de Avilés. Él regresa a España, y lo estoy simplificando mucho, pero él consigue en el Escorial hablar con Felipe II y decir qué es lo que está ocurriendo allí. Ahí hay dudas, porque siempre Pedro Menéndez de Avilés despierta mucho recelo y la corona no lo tiene todo el mundo claro, pero Felipe II apuesta por la verdad que está presentando Pedro Menéndez de Avilés, y tanto es así que le va a nombrar gobernador de Cuba. Destituye fulminantemente a Osorio y nombra a Pedro Menéndez de Avilés gobernador de Cuba, mientras que mantiene el título de adelantado y conquistador de la Florida. Esto fue un error tremendo, como he dicho ya, lo digo por segunda vez. Yo creo que la monarquía tenía que haber dejado a Pedro Menéndez de Avilés que se empeñara, que todos sus recursos personales y toda la capacidad que tenía, que la empleara en explotar el éxito que estaba consiguiendo en la Florida. Yo creo que a Osorio había que destituirle, podían haber puesto otro gobernador en Cuba. Hombre, va a ser importante para el Caribe, porque es que Pedro Menéndez de Avilés tenía una capacidad extraordinaria y él no era un mediocre, no sabía hacer las cosas a media. Hoy en día la fortaleza que hay en La Habana se la debemos a Pedro Menéndez de Avilés, no la construcción primitiva. Con eso quiero decir que él va a llevar mucho progreso a todo el Caribe, pero es abrir un segundo frente, teniendo la Florida pendiente, eso va a ser un tremendo error. Él va a escribir la primera carta, o va a dibujar la primera carta náutica del Caribe, que me invita a que hablemos de Pedro Menéndez de Avilés como hombre de ciencia. Es que esto me parece que complementa a este personaje de una manera, porque bueno, es fácil imaginar a un militar, un contundente, muy aguerrido, pero es que tenía una componente intelectual absolutamente sorprendente. No solamente hace la cartografía del mar Caribe, es verdad que en aquella época los conquistadores, yo digo que eran infantes de marina cartógrafos, o sea, cualquier conquistador tenía que estar preparado para navegar como marino, para hacer la guerra en tierra como infante de marina, y luego todos tenían que ser cartógrafos, y este lo debió ser, y muy bueno. Desde luego la primera gran cartografía del mar Caribe es cosa de él. Va a crear un instrumento para medir la longitud geográfica. En aquella época la latitud era fácil de medir por parte de los marinos, pero la longitud daba muchos problemas, y él inventa un dispositivo. Luego no terminó de consolidarse, porque vinieron otros mejores, pero bueno, da una idea de cómo es un hombre además inventor. Es que va a diseñar dos nuevas embarcaciones más ligeras, él cree que más apropiadas para la guerra, la Galizabra y la Balandra. Y además, si no lo han oído nunca, este es el artífice del modelo de flotas de la carrera de India, que no es que la cree él personalmente, pero él lo que hace es recoger el compendio de todos los que nuestros marinos han ido aportando para conseguir que nuestras flotas de Indias dejen de ser atacadas por los ingleses, y por lo tanto hay que proteger esos galeones que van y vienen constantemente. Este modelo de flotas pues ha conseguido que la leyenda negra pues haya que callarle la boca, porque solamente el 5% de los barcos que volvieron de Indias
fueron gracias al modelo, en parte del modelo de flota de la carrera de India, solo el 5%, y están incluidos los que se hundieron de manera natural por los huracanes. Va a establecer una línea defensiva de fuertes y orienta la colonización hacia la evangelización mediante las misiones. Vamos a terminar aquí ya con Pedro Menéndez de Avilés en la Florida, con esta diapositiva en la que él crea una red de fortalezas, crea las misiones que van a ser importantísimas. Él deja 5 misiones. Esta es una misión española tipo en la Florida, que si entra en el mundo de las misiones no tiene nada que ver con lo que va a hacer Fray Junípero Serra en otra parte del territorio. Estas son misiones pequeñas donde los misioneros van a ser la punta de lanza del Imperio Español. Es decir, Felipe II, y con Pedro Menéndez de Avilés se hace realidad, hay que quitar a los conquistadores que no vayan en vanguardia plantando cara, sino que sean los misioneros, que se van a dejar muchas vidas por el camino, y esa es una misión tipo en la que con unos pocos militares para dar seguridad inmediata a los misioneros, así se consiguió, ahí está el dato, que España al final del siglo XVII tuviera 124 misiones y 26.000 indígenas convertidos. Este es el castillo de San Marcos en San Agustín, una proeza española. Lo voy a pasar para no entretenerme mucho. La bandera de San Andrés sigue ondeando ahí en ese castillo, a pesar de que en 1821 se arrió, no la de San Andrés, sino ya la bandera española. Este dato, y a nivel de años, es importante. Ahora la vemos ahí actualmente en el castillo, pues porque, bueno, pues los americanos mantienen la bandera que ondeó durante muchos años, pero ahí podría estar la americana. Bueno, pues los datos son que faltan 56 años a nuestra historia para que si esa fuera la bandera americana, para que la bandera americana iguale el tiempo que la bandera española, la de San Andrés y luego la rojigualda, estuvo ahí. Eso da una idea del tiempo que estuvimos como conquistadores ocupando la Florida. Es requerido en Flandes, y para Inglaterra, como he dicho, se arma una gran flota en Santander, pero va a morir súbitamente el 17 de septiembre. O sea, como he dicho al principio, lo recuerdo rápidamente, Pedro Menéndez de Avilés, que debería estar hipotecado y empeñado en la conquista de la Florida, porque una vez que él desaparece, el rey Felipe II le va a decir: vente para acá, que en Flandes tenemos problemas con el gobernador, con Requesens, estamos en un momento más crítico, está acosado por todas partes y necesito que vayas tú a poner orden allí. Pero ese abandonar la Florida pues va a ser malo, porque ya sus sucesores, algunos asturianos, y en fin, ya nadie va a dar continuidad o por lo menos con la categoría, con la capacidad que lo hacía Pedro Menéndez de Avilés. Encima, la flota que se crea en Santander está considerada la mayor flota del momento, luego va a ser superada por la mal llamada Armada Invencible, pero en 1574 en Santander, con 55 años, con 150 barcos, 12.000 soldados, crea o arma una flota, como he dicho, para socorrer al gobernador de Flandes y para actuar probablemente contra Inglaterra. El armar una flota traía un problema gravísimo, y es que el tiempo que estuvieran en puerto los barcos había que coordinarlo todo muy bien, y esto no fue culpa de él, faltaba una parte de la flota que tenía que venir del sur, pero mientras están llegando los que faltan, los que están en el barco están, uno, aprovisionándose de lo que está ya embarcado, que hace falta utilizarlo cuando zarpen, y dos, muchas posibilidades de contraer una enfermedad, y efectivamente es lo que va a ocurrir, que tanto él va a ser víctima de un tifus exantemático, epidémico, el llamado tabardillo, y muchos de los 12.000 soldados van a ser víctimas de esta epidemia. Va a morir en el plazo de una semana, él contrae la enfermedad y en el plazo de una semana muere con 55 años. La flota no va a zarpar nunca porque está muy diezmada, va a recibir sepultura en 7 ocasiones, y va a morir pobre, como son muchos conquistadores, hasta el punto de que tiene que ser su familia quien costee su traslado a Avilés. Pongo unas diapositivas de lo que es la conmemoración anual, el Menéndez Day, que a mí me da mucha envidia, porque me gustaría, ya lo he dicho muchas veces, que en España pues viviéramos nuestro pasado con la alegría y con la felicidad que lo hacen los americanos. Siempre eligen al mejor actor del momento para que encarne en esa recreación histórica que hacen, para que recrea a Pedro Menéndez de Avilés. El ataúd original, cuando murió en Santander, está hoy
porque fue donado por la Villa de Avilés a la ciudad de San Agustín y se puede ver en el Museo Pedro Menéndez en la misión Nombre de Dios. Un dato curioso, y es que el escudo actual de San Agustín lleva los símbolos de Castilla y León. Ahí lo ven, en la puerta de los coches de la policía, ahí está ese escudo. Y termino, aparte de agradeciendo, presidente, que me deis la oportunidad de hablar, además en esta ocasión del asturiano más universal, termino con una frase que yo creo que es un buen compendio del escritor madrileño Antonio Fernández Toraño, para mí el que tiene la biografía más moderna y más completa de Pedro Menéndez de Avilés, y creo que estas letras sacadas de su obra pues pueden ser un buen resumen y un buen homenaje a este gran, extraordinario conquistador español y asturiano que fue Pedro Menéndez de Avilés. Dice Antonio Fernández Toraño: personaje de una gran inteligencia natural, sus conocimientos y experiencia en cuestiones navales superaron las de cualquier marino del momento, destacando por sus indudables dotes de mando, persuasión y autocontrol en las circunstancias más desfavorables. De inquebrantable lealtad y respeto por su rey, mantuvo siempre estrechos lazos con su tierra natal, Asturias, a cuyos hombres y mujeres consideraba los mejores para ayudarle a desarrollar sus proyectos de conquista y colonización. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, si quieren, es que creo que hace frío, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta, prometo telegráficamente una pregunta. Una pregunta, en cualquier caso, un agradecimiento muy profundo, ¿no?, por esa magistral conferencia, como siempre nos tiene acostumbrados don Ignacio. Pues, si alguien desea formular alguna pregunta, muy breve, por favor, porque ya estamos en hora y... La próxima, ¿cuándo va a ser? Ese es el mayor piropo que puede recibir un conferenciante. El martes 16, creo que lo digo bien, de febrero. La primera vuelta al mundo, la epopeya de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio, y muchas gracias a todos, también a los que nos han seguido a través de la tecnología, que han estado ahí y han disfrutado igualmente. Muchas gracias a todos. Hasta Adiós, muchas gracias. Un saludo a todos los que habéis seguido la conferencia a través de Zoom. Un saludo a todos. Adiós, adiós. Muchas gracias, como siempre. La verdad que es una maravilla y una pena que no tengamos